Muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente video donde vamos a hablar del test de autoevaluación que tenemos en el curso nivel especialista de estructuras de CIPECAD y CIPE3D. Muy bien, perfecto, vamos a ese test, pero vamos a ver dónde lo ubicamos, dónde lo encontramos. Lo ubicamos directamente de este punto, en ver contenido, vamos aquí hacia abajo y lo descargamos. Preguntas con respuesta. Vamos a ver por encima las preguntas para ver qué tipo de preguntas son, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí están estas preguntas. Es un test de autoevaluación para ver qué nivel estamos. Y aquí tenemos todo el conjunto de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo es la fórmula del cortante basal según la NEC? ¿Qué significa carga reactiva? En fracción de sobrecarga de uso para un edificio caso general, ¿qué valor introduciremos? ¿Y qué pasará cuando tengamos caso de bodegas y almacenaje? ¿Qué valor introduciremos al programa en fracción de sobrecarga de uso? A mayor valor de ductilidad R, ¿crecerá o disminuirá el cortante basal? ¿Por qué? Cuanto más regular en planta y en altura sea nuestro edificio, ¿será mayor o menor el cortante basal? ¿Por qué? Bueno, ya ven que son un conjunto de preguntas que nos hacen pensar, es decir, tratamos de que a través de las preguntas pensemos y relacionemos conceptos, y de esta forma podemos estar aprendiendo también, realizando este test. Y ya ven cómo son las preguntas, ¿no? ¿Qué tanto por cien de carga reactiva vertical gravitatoria, W, carga reactiva, se transforma en carga horizontal sísmica si tenemos un valor de cortante basal de 205,16 toneladas? Y el valor de la W es este de aquí. Muy bien. Si fuerza es igual a masa por aceleración y miramos la fórmula del cortante basal del programa, ¿qué es cada cosa? Es decir, ¿qué es fuerza, qué es masa, qué es aceleración? ¿Qué ha variado de la norma NEC 11 a la norma NEC 14? Bueno, ya ven qué tipos de preguntas estamos planteando, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el análisis dinámico, modal espectral y el estático? Bueno, si leen las preguntas, les dejo un tiempo para que las lean ustedes mismos, pues pueden observar qué tipo de preguntas son, ¿no? Estos son preguntas dirigidas al botón por posición, porque en el curso tratamos el botón por posición y lo explicamos tendidamente. Muy bien, vamos pasando para que ustedes mismos las lean. Ustedes pueden parar el vídeo en el momento que deseen y pueden leer con calma estas preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien, estructuración de la edificación. Por ejemplo, describe un sistema hipotético sismorresistente perfecto donde el centro de masas esté justo en el mismo lugar que el centro de rigidez. ¿Qué se consigue con un sistema de este tipo? Muy bien, ya ven que son preguntas de pensar un poco y esas serían las preguntas. Ahora tenemos las preguntas con las respuestas. Vamos a ver, ¿cómo es la fórmula del cortante basal según la NEC? Pues bien, que sepamos que todas las normas tienen este concepto de forma intrínseca, es decir, dentro de la norma existe este concepto de forma sine qua non, es decir, existe 100%. Y tenemos la formulación para la NEC. Muchas personas me preguntan qué pasa si yo soy de Colombia y estoy realizando el curso. Pues bien, ¿qué pasará? Pues que variará un poquito, tal vez, algún coeficiente para esta formulación. O qué pasará si por ejemplo, estamos aplicando la norma de Perú. Pues lo mismo. El concepto es el mismo. Son las fuerzas, bueno, la resultante que se aplica en la base de la estructura y está compuesta por una formulación. Esto concretamente es el cortante basal estático. Pero como hemos hablado en los cursos, también existe los cortantes basales de cada modo de vibración. Y luego aparte tenemos la combinación cuadrática completa, que no es más que una combinación algebraica de los modos de vibración para obtener un cortante basal estimado para aplicar para el caso de cortante basal en X y en Y respectivamente, pero teniendo en cuenta el conjunto de modos de vibración. Por eso se aplica la combinación cuadrática completa. Pero aquí la pregunta está dirigida al cortante basal estático. Por ello tenemos el valor de importancia de la obra, que es este I, este SATA, que es el espectro en aceleración. Tenemos el valor R, que hemos hablado larga y tendidamente de él, es decir, hemos hablado del tema del valor de reducción,
que está relacionado el concepto con la ductilidad. Y tenemos el valor de regularidad en planta y elevación, multiplicado por la W, que es la carga reactiva, que puede incluir algún porcentaje de carga viva. La carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Pero eso es la siguiente pregunta. Si en esta parte de aquí seguimos avanzando, bueno, voy a cerrar todos estos documentos. Un momento. Disculpen por la voz porque estoy un poquito afónico. Vamos a ver si logramos terminar el video con éxito para poderlo compartir con todos ustedes, porque tengo la voz un poquito mal. Entonces, ¿qué significa carga reactiva? Pues bien, la carga reactiva se representa con la simbología de la W, y para Ecuador es la carga muerta de la estructura para uso general, pero para bodegas y almacenaje se agrega un tanto por cien de la carga viva. Muy bien, ¿esto por qué es? Pues sencillamente porque cuando viene el sismo, ¿qué es lo que empuja? ¿Qué masa empuja del edificio el sismo? Pues bien, empuja todo lo que está adherido a la estructura de una forma consistente. ¿Y la carga viva está adherido al edificio de una forma consistente? Pregunto. Pues la carga viva es mobiliario, personas, entonces no está adherido de una forma empotrada a la estructura, por eso no se considera el 100% de la carga viva en la ecuación de la W. Si nos vamos a la formulación anterior, tenemos que la W está multiplicada por ¿qué? Pues realmente esto es una aceleración, porque tenemos la I, que no es más que un valor de importancia, el SATA es la aceleración y el resto son simples coeficientes, nada más. El R, el valor de regularidad en planta, en elevación, que son coeficientes. ¿Que nos van a alterar la aceleración? Sí, nos van a alterar la aceleración. Pero estamos multiplicando una aceleración por una masa. ¿Y qué es esto? Una masa multiplicada por la aceleración, una fuerza. ¿Y qué es el cortante basal? Una fuerza. ¿Dónde se aplica la fuerza? En la base de la estructura. Muy bien. Seguimos avanzando y en base a lo que hemos conversado, pues tenemos que aplicar un valor de 0 en la sobrecarga de uso cuando tengamos uso general. Y cuando tengamos uso de bodegas, le aplicamos un porcentaje en base a la formulación que hemos visto, un porcentaje de 0,25. Perfecto. A mayor valor de utilidad OR, ¿crecerá o disminuirá el cortante basal? ¿Por qué? Bueno, pues disminuirá, porque la fórmula de cortante basal está dividiendo, ¿de acuerdo? Es decir, a mayor valor de ductilidad del R, disminuirá el corte basal estático. También el dinámico, por supuesto. Muy bien, vamos con la sexta pregunta. Cuanto más regular en planta y en altura sea nuestro edificio, ¿será mayor o menor el cortante basal? ¿Por qué? Bueno, pues será menor, porque en un edificio regular tiene un valor de 1, y cuanto más cerca estamos del valor de 1, menos afectará el resultado final de corte basal. Si nos remitimos a la fórmula, aquí están los valores de regularidad en planta y elevación, que como ustedes saben es un valor entre 0 y 1. Aquí en esta imagen tenemos un valor de 0,9. Muy bien, sigamos. ¿Qué significa un suelo que sea A, B, C, D, E según la NEC? ¿Qué pasará cuando tengamos un suelo tipo E? Pues bien, los suelos se clasifican en función de la velocidad de propagación de onda geosísmica por los estratos del suelo. En base a la velocidad de la onda en metros cuadrados, se catalogan los suelos en rígidos, semirrígidos, blandos. Cuando tengamos un suelo tipo E, será necesario presentar, aparte del estudio geotécnico, un estudio geosísmico. Incluso que sepan que aparte del E existe un suelo tipo F, que no está ni contemplado en el programa de lo malo que es ese suelo. Es decir, es tan malo que ni siquiera el programa lo contempla para poder hacer un cálculo con él, porque es evidente que ese suelo hay que o mejorarlo o hacerle un tratamiento especial o seguirlo estudiando, porque si por los sondeos nos sale que es tipo E o F, pues que sepan que tenemos que hacer ciertas actuaciones en ese suelo, porque ese suelo realmente nos puede dar algún problema. Muy bien, tenemos un vídeo explicando este concepto donde relacionamos el tema de la redundancia y los efectos de amplificación que pueden suceder por el tema de suelos, cuando se asemeja la velocidad de onda del suelo con
el tema de el edificio, es decir, la velocidad de onda está relacionada con el periodo del suelo y el periodo del edificio. Son conceptos un poco más avanzados, pero bien, ahí lo dejo. Muy bien, ¿qué tanto por cien de carga reactiva vertical gravitatoria se transforma en carga horizontal sísmica si tenemos un valor de cortante basal de aquí y un valor de la W que tenemos aquí estimado? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si tenemos concretamente una fuerza y la masa? ¿Qué nos falta? La aceleración. ¿Dónde obtenemos la aceleración? Pues bien, la aceleración no es más que el SDX, en este caso sería 0,124. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos el corte basal estático que estamos hablando, nos estamos refiriendo continuamente, y es el corte basal estático del programa, según la NEC. Insisto, esto todas las normas lo tienen. Corte basal en todas las normas no es más que la fuerza, que es la B, igual la aceleración por la carga reactiva. Muy bien, entonces simplemente decir que es el 12%. Esta respuesta sería que es el 12% de lo que se transforma la carga vertical en horizontal. Perfecto. Bajamos. Muy bien, esta pregunta ya la podrán responder ustedes mismos. ¿De acuerdo? Lo que estábamos comentando. Esto es la fuerza, esto es la aceleración y esto es la masa. ¿Qué normativa de sismo está vigente en la actualidad en Ecuador? Pues bien, la que está vigente en Ecuador es la 2014. Perfecto. ¿Qué ha variado entre la 11 y la 14? Pues bien, ha variado los valores de reducción R, que solamente nos permitían antes hasta el valor de 7, y ahora nos permiten poner un valor hasta de 8. Seguimos. ¿Podrías definir el concepto de cortante basal? Pues lo hemos hablado ya, es la sumatoria de cargas horizontales que se transmiten en la base de la edificación. ¿Qué sucede cuando tenemos un cortante basal elevado? ¿Tendrá alguna repercusión económica en el precio final de la estructura? Pues bien, la estructura saldrá mayormente dimensionada para poder resistir el empuje horizontal del sismo. Cuando tenemos mayor corte basal se incrementa todo, se incrementa incluso las uniones precalificadas al momento, si es que tenemos estructuras de acero, se incrementan todos los requisitos. Es decir, cuando tenemos más empuje horizontal, la estructura sale más cara, por definición. Luego nosotros tenemos que ser conscientes de que dependiendo de cómo hayamos repartido todas las rigideces dentro de la estructura, aunque tenga una carga horizontal grande, podemos conseguir repartir toda esa fuerza por todos los elementos de nuestra estructura, y ese será nuestro éxito de diseño. Y eso es lo que enseñamos a realizar en los cursos online y presenciales, por supuesto. Es decir, aunque tengamos un sismo grande, vamos a ver qué hacemos nosotros para repartir esas fuerzas por toda la estructura. Ahí es donde está el punto interesante. ¿De qué dos fórmulas matemáticas se compone el espectro de cálculo? Pues bien, el espectro de cálculo se compone de la meseta y de la parte paravoidal. La parte de la meseta se conforma por estos coeficientes que tenemos aquí. Tenemos el n, relación de amplificación espectral, tenemos el valor z, que depende de la zona directamente, y tenemos el valor FA, factor de sitio, y tenemos el valor de importancia. Y luego tenemos aquí una formulación que pone en relación al periodo límite superior de la rama de aceleración constante del espectro, y en base a esta formulación se consigue esta forma paravoidal. Pero bueno, la respuesta sería: ¿qué dos fórmulas matemáticas se compone el espectro de cálculo? Pues de esta primera y de esta segunda. Y eso es todo. Esa es la respuesta a esta pregunta. Son estas dos formulaciones. Esto sería para Ecuador. Los espectros se configuran en base a la normativa y los coeficientes que dicta esa normativa son los que deben de aplicarse a este espectro. Podemos hacernos este espectro en una hoja de Excel perfectamente si conocemos estos datos del lugar o zona que estamos trabajando, sin ningún problema. Cuanto mayor sea el valor de Z, ¿será mayor o menor el cortante basal? Bueno, pues si nos vamos a la formulación y vemos que esto está multiplicando,
y que esto es el resultado de alguna manera de la aceleración del conjunto, estamos hablando directamente de aceleración. Entonces será mayor porque la z se encuentra multiplicando el espectro, y a mayor valor de aceleración espectral tendremos mayor valor de cortante basal. Entonces esta z está directamente relacionada con ese concepto. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí. En el siguiente video vamos a continuar con el resto de preguntas para no hacer el video más largo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video.